Está con nosotros ya a través de Skype Nicolás Dujovne, a quien muchas veces consultamos en materia económica. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Ayer Juliana Di Tulio, la jefe del bloque de los diputados del Frente para la Victoria, decía: la crisis pasó, la situación económica crítica ya ha sido superada. ¿Coincidís? Estamos mejor, se han tomado algunas medidas, especialmente monetarias y cambiarias, que han tranquilizado la situación y que permiten darnos un espacio de tiempo para empezar a arreglar los verdaderos problemas que aquejan a la economía argentina. Si no se hace nada, la situación no va a haber pasado. Si se hacen cosas, hemos ganado tiempo, que es importante. Vos decías, se han tomado medidas económicas, cambiarias y monetarias. Así es. Plan de fondo no aparece, tengo la impresión. No, yo creo que no. Argentina desde hace tiempo tiene una particularidad, que es que el déficit fiscal lo financia por entero con emisión monetaria. En la medida en que fue pasando el tiempo, eso persistió y el déficit creció, se volvió una situación endémica que aceleró la inflación, llevó al atraso cambiario. La primera respuesta a ese fenómeno del gobierno fue el cepo a final de 2011, que lo que hizo fue básicamente agravar la situación. Argentina pasó a tener dos situaciones anómalas. Ya no solo un déficit financiado con emisión, que es algo que no se hace en general en los países normales, y un esquema de control de cambios donde hay un tipo de cambio formal y uno ilegal. Otra cosa anómala que en los países normales no se hace. Entonces la Argentina tiene que empezar por desmontar esos problemas. La primera es dejar de emitir tantos pesos, para lo cual sería muy útil que haya algún tipo de plan fiscal para ir ordenando las cuentas públicas, y por otro lado eliminar este esquema cambiario tan disfuncional por el cual los únicos dólares que entran a la Argentina son los que provienen de las exportaciones, porque nadie va a venir a invertir a un país donde tiene que traer su dinero a un tipo de cambio cuando hay un tipo de cambio libre que cotiza a una paridad mucho más ventajosa. Entonces uno hace una pérdida el primer día, y eso es lo que ha generado también una escasez de dólares muy grande en vez de resolver la escasez de dólares que tenía la Argentina. Entonces hay que resolver todos esos problemas. Hemos ganado tiempo. Afortunadamente hoy en el Banco Central hay alguien dispuesto a tomar medidas más profundas que Marcó Del Pont, que básicamente era una vendedora de dólares contra pesos. Y hoy, bueno, tenemos tasas de interés un poquito más altas, menos negativas en términos reales, es decir, la inflación ya no le gana por tanto a la tasa de interés en pesos. Y básicamente, además, el Banco Central ha empezado a absorber pesos de la base monetaria, está quitando pesos, pero esas cosas funcionan por un tiempo muy corto, porque si el Banco Central por mucho tiempo terminase emitiendo deuda, la deuda que no emite el Tesoro para emitir menos pesos, la termina emitiendo el Banco Central, en algún momento el Banco Central va a tener un déficit tan grande que la emisión va a ser también muy grande. Es insostenible en el mediano plazo. En el mediano plazo, y hablo de unos meses, hay que reordenar la situación fiscal. Es muy interesante la descripción que haces del anterior presidente del Banco Central, de Mercedes Marcó Del Pont. Era una vendedora de dólares a cambio de peso. O sea, esto fue su política monetaria del Banco Central. Marcó Del Pont agarró el Banco Central con 50.000 millones de dólares de reservas y lo entregó con 30.000 millones de dólares. Básicamente, se supone que fue perdón, Nicolás, no, pero se supone que fue la autora material e intelectual del cepo, que mucho éxito no dio, por cierto, ¿no? Bueno, no sé si fue ella, si fue Echegaray, si fue Moreno, no lo sé, pero básicamente fue un fracaso. Entonces, hoy tenemos en el Banco Central a una persona que me parece que tiene intenciones de trascender a este gobierno. Es decir, Fábrega fue aprobado en el Senado casi por unanimidad, hubo 57 votos a favor y una abstención. Y creo que percibe que su futuro se juega en un número, en uno solo, que es el de las reservas. Y para ello creo que está dispuesto a subir la tasa de interés, devaluar, generar la caída en el nivel de actividad que haya, bajo la premisa de que tiene que estabilizar las reservas. Entonces, bueno, está moviéndose en esa dirección. Todo sería mucho más fácil subir un plan integral, pero al menos ahora hay alguien preocupado por las reservas adentro del gobierno. Antes no había nadie. Entonces es un avance, pero es un avance que va a funcionar si realmente es ayudado también por
por el resto de las áreas del gobierno. Es insostenible tener un déficit fiscal como el que tiene la Argentina, financiado por entero por el Banco Central. Argentina ya tiene un déficit fiscal de casi 5% del PBI, es bastante alto, pero digamos, la gran particularidad de la Argentina no es el tamaño del déficit, que es muy alto, sino que lo financia por entero poniendo a funcionar la maquinita. Los países en general no hacen eso. Entonces, hemos construido un espacio de tiempo que va desde ahora hasta el trimestre donde dura la cosecha, en el cual vamos a tener un superávit comercial muy, muy grande, producto de la recesión por la cual va a atravesar la Argentina en los próximos meses. Ahora, una vez pasada la cosecha, si la situación fiscal no se arregla, vamos a estar en problemas cambiarios de vuelta. Las medidas que se tomaron, sean las que vos mencionabas de Juan Carlos Fábregas desde el Central, digo más allá de las adjetivaciones, pero me parece que es interesante porque el gobierno había hecho un culto de las adjetivaciones. No vamos a enfriar la economía, no vamos a devaluar, no vamos a aplicar ajustes ortodoxos. ¿Se aplicó todo esto? Mirá, lo que está haciendo el gobierno, creo que es difícil ponerle un nombre, ajuste ortodoxo, no lo sé, digamos. Hay un economista bastante conocido, que es Pablo Gerchunov, que tiene una frase que es: cuando los gobiernos tienen plata, hacen lo que piensan; cuando no tienen plata, todos los gobiernos hacen cosas parecidas. Claro. La ley de gravedad al final empieza a funcionar. No se puede derogar todavía, ¿no? O sea, no hay modo. ¿Cómo? La ley de gravedad no se puede derogar ni por decreto de necesidad de urgencia. No se puede derogar. Aunque al gobierno le gustaría que no exista, digamos, cuando no hay plata, la ley de gravedad manda. Entonces, la verdad es que uno lo que ve es que el gobierno ha pasado de un relato muy expansivo y muy ambicioso a un objetivo muy de mínima, que es terminar el mandato en 2015 de una manera lo más ordenada posible que se pueda. En ese contexto, digamos, se han tomado algunas medidas que probablemente permitan transitar este próximo año y medio sin una explosión macroeconómica como las que Argentina se da cada tanto tiempo, sino con, digamos, un año y medio de malaria, con recesión, con tasas de interés altas, con depreciación, con inflación. Pero bueno, es lo que tenemos y que no lo vamos a poder cambiar hasta que, digamos, tengamos un programa económico en serio, con un Banco Central que se anime a combatir la inflación, terminar con este esquema cambiario disfuncional para que puedan volver a entrar dólares a Argentina, hablar de la inflación y combatirla por los métodos tradicionales, volver al mercado del crédito para no tener que someter al sector privado a un ajuste gigantesco para bajar las importaciones. Bueno, cosas bastante estándar, de las cuales todavía estamos muy lejos, ¿no? Y que suelen estar en los libros de economía, que muchas veces se aborrecen, pero que, como vos lo decís, en tiempos de crisis se recurren porque se sabe que el estudio sistemático y científico de la economía no es un capricho prejuicioso, digo, no es de derecha o izquierda, es lo que se ha estudiado. Dentro de esto hay un fenómeno que, por lo menos a los legos en la economía, como quien te habla, es sorprendente. Se muestra la cifra de subsidios dados durante todo un año en electricidad y gas y transporte para el AMBA, para la capital federal y Gran Buenos Aires, de 134.000 millones de pesos, si no recuerdo. Que todos parecen decir es injusto en lo indiscriminado. O sea, hay sectores que merecen el subsidio y otros que no. ¿Por qué no se aborda esta cuestión? ¿Por qué crees que no se toca esta cuestión? Bueno, es algo que se tendría que haber abordado apenas Argentina salió de la convertibilidad. O sea, nosotros teníamos tarifas en dólares. Cuando salimos de la convertibilidad, en vez de pasar un esquema con alguna regla para tener tarifas razonables, pero que le permita a las compañías invertir y sostener niveles de prestaciones adecuados, la Argentina ignoró el problema, hizo como que no existía y mantuvo las tarifas en pesos prácticamente en los mismos niveles que teníamos en 2001, mientras que acumulamos en estos últimos 12 años una inflación de 700%. Entonces, la Argentina no lo hizo cuando debía, no lo hizo tampoco en años muy buenos para la economía, 2005, 2006, 2007, y luego siempre encontró algún motivo para asustarse y evitar
la normalización de los precios de los servicios públicos, que la toma del parque indoamericano, que digamos, siempre hubo algún motivo por el cual postergar la decisión. Entonces, en este contexto de recesión, depreciación del peso, digamos, para lo que ha sido este gobierno a lo largo de los últimos años, va a ser difícil también que se muevan a normalizar los precios en un contexto de mucha debilidad política y de la economía. Pero a la vez, si no lo hacen, van a estar más débiles ellos políticamente, y la economía también va a estar más débil. Veremos, es muy difícil saber si van a tomar la decisión, ¿no? Algunos dicen que es irrealizable segmentar los subsidios para aquellos de mayores ingresos o de lugares que pueden pagarlo respecto a los otros. ¿Es abordable de esta manera o es una maraña administrativa imposible de desentrañar? Mirá, Luis, en principio me parece que no es muy difícil porque hay un indicador que es el consumo. Claro. Si uno pone hasta tal consumo, Claro, digamos, con los consumos muy modestos, digamos, un subsidio, pero poner un subsidio tampoco quiere decir dejar los precios donde están hoy, digamos. Uno compara, digamos, el gasto promedio de un aparato de teléfono móvil con la tarifa de energía eléctrica hoy, y lo compara con el precio relativo para estos dos servicios hace 10 años, va a encontrar unas distorsiones terribles, o un paquete de cigarrillos contra el precio de la energía. Digamos, básicamente, hoy hay que normalizar de alguna manera los precios para todos los segmentos, con un énfasis en los subsidios para los sectores de menos recursos, pero lo cual no quiere decir que no haya que dejar fijos los precios en todos los segmentos. Creo que hay que moverlos en todos los segmentos y subsidiar, sí, a los sectores de menores recursos, pero el precio de la energía en Argentina no tiene valores ridículos comparado con los costos. Es decir, básicamente del bolsillo de los consumidores hoy está saliendo solamente el 15% del costo de la energía que consumimos. El 15%. El restante 85% es financiado por la sector pública. Claro, ¿sí? Totalmente. Nicolás, gracias como siempre. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Luis. Saludos. Hasta luego. Nicolás Duhovne, economista. Pequeña pausa en Infobae, ya volvemos.